Muy bien, pueden ver mi pantalla ahora. Sí. Perfecto. El enlace a las grabaciones yo se los compartí ayer por el grupo de Telegram. Entonces, me confirman que pudieron acceder a las grabaciones. No tuvieron problemas con eso. ¿O no lo han revisado? No he revisado. Yo No lo, revisé. yo lo Perfecto, revisé, bueno. ingeniero, y yo lo revisé y sí se puede ingresar en el link. Perfecto. Sí, siempre van a quedar a su disposición las grabaciones. Entonces vamos a continuar con lo que estábamos haciendo ayer, ya elaborando nuestro primer informe o dashboard de Power BI. Colocamos esta tarjeta, aprendimos cómo cambiar aquí en campos el nombre, entre otras cosas, y explicamos qué significan todas estas de aquí, estas opciones de suma, promedio, mínimo, máximo. También se les suele llamar medidas de resumen. Más adelante, como podrán ver en el temario, vamos a ver qué es una medida aquí en Power BI, para qué se utilizan. Son cálculos sencillos que podemos hacer, en pocas palabras. Entonces, alguien se preguntará, ¿y será que le puedo cambiar la fuente a esto, el color? Y también que se visualice el número de otra manera. Y la verdad es que sí se puede. Entonces, para hacerlo, vamos aquí a la derecha donde está visualizaciones. Tengo que tener seleccionado mi objeto visual. Y cuando lo tenga seleccionado, pues veo que aquí en visualizaciones tengo tres opciones. Tengo agregar datos a mis objetos visuales, que es donde aparecen todos estos iconos. Tengo también dar formato a mi objeto visual y agregar más análisis a mis objetos visuales. Ahorita nos vamos a centrar en la segunda opción, la que tiene un pincel ahí encima de una gráfica de barras. Vamos a dar formato al objeto visual para ver este número de una mejor manera. Ya sabemos que el valor real es 33.052 filas o denuncias, porque lo vimos de aquí, de la vista de tabla, aquí a la izquierda, donde aquí me dice fila tanto de 33.052. Entonces selecciono el objeto, le doy dar formato a mi objeto visual. Y este formato del objeto visual es exclusivo para este tipo de objeto. Es una tarjeta. ¿Para qué se utilizan las tarjetas? Pues se utilizan en general Me metí para... diga. ahorita. Alguien activó su micrófono. No sé si iba a preguntar No, algo. disculpe, ingeniero, no. Ok. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestro... Les decía que este formato para este objeto visual es exclusivo para las tarjetas. Va a variar las opciones que tengamos aquí. Así como van a variar también las opciones que tengamos aquí en campos, dependiendo del objeto visual que yo utilice. Entonces, para la tarjeta, tenemos estas dos opciones. El valor del globo y la etiqueta de categoría. Podemos maximizarlas. Les voy a enseñar todas estas opciones. En valor del globo puedo cambiar todo lo referente al formato, lo que es la fuente, el tamaño, el color, las unidades y las posiciones decimales en caso de haberlas. En este caso no las hay, es un número entero. Recordemos que estamos contando las filas de la tabla. Entonces, vamos a cambiarle la fuente, pongámosle. Cualquier otra. La verdad es que esto al final se puede cambiar con un tema o con otras opciones, pero lo vamos a hacer de aquí. Vamos a dejarlo de esta manera. Dejémoslo en negrita. Ustedes pongan en la fuente que quieran. No le voy a cambiar el color, pero lo que sí voy a hacer es cambiar esto de mostrar unidades que nos dice aquí. Si yo le pongo mostrar unidades, automático, pues ya por default lo que pone el programa, el Power BI. Sin embargo, observen qué pasa si yo lo dejo en ninguno.
Ahora sí me aparece el número tal como quería. El número real, que son 33.052 filas o denuncias, son lo mismo. Cada entrada de esta tabla que descargamos corresponde a una denuncia hecha. Entonces, podríamos dejarlo en ninguno. Si lo damos en miles, pues era como estaba, millones, hasta billones. Démoslo en ninguno entonces. Y las posiciones decimales, pues está en automático. En este caso no me interesa mucho porque ya está como tal el número. No es un número decimal, es un número entero. Y también tenemos esta opción de etiqueta de categoría, que está activada. La puedo desactivar, como pueden ver aquí. Tengo este pequeño switch que puedo utilizar. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a, básicamente, por decirlo así, las unidades, entre comillas, de lo que estoy visualizando en la tarjeta. Si yo se lo quito, pues solo me queda el número, 33.052, pero 33.052, ¿qué? Peras, manzanas, naranjas. Entonces, yo les recomendaría que lo activen para esta tarjeta. Y las opciones son bien generales. Simplemente cambiar el tipo también de letra, la fuente, si está en negrita o no, el color. Dígame, Ernesto. Disculpe, ingeniero, ahí, ¿cuál opción fue la que mencionó que nos recomienda activar? La que está viendo aquí en pantalla, la que dice etiqueta categoría. Está en Ah, visualizaciones, dar formato al objeto visual. ok, ¿Lo ya ubica? llamé. Sí, gracias. Listo. Muy bien, entonces con esto, como pueden ver, no es tanto lo que hacemos con las tarjetas. Podría cambiar el color a la letra, lo más. Incluso aquí, miren, tienen este icono de una función que dice formato condicional. Pero el formato condicional lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que es bien importante o es recomendable para ciertos rangos de datos que tienen un gradiente definido, por decirlo así, o van en categorías. Entonces, por ahora vamos a dejar este objeto visual así, esta tarjeta. Tal vez alguien es curioso y mira que también tenemos opciones generales, y pues estas son más del formato estándar del objeto. En este caso, por ejemplo, las dimensiones que tiene las puedo cambiar. La posición que está en cuanto al horizontal y vertical, el espaciado que hay, miren, y aquí me da una vista previa de cómo está. En este caso está equitativamente con 5 unidades. Y opciones avanzadas, podría añadirle un título, aunque ese título puede ser innecesario. ¿Por qué? Porque en objeto visual, aquí ya tengo esta opción de etiqueta de categoría. Entonces, hay que evitar ser redundantes. Puede tener un subtítulo, un divisor, espaciado, efectos, pues esto es más visual. Por ejemplo, el fondo. El fondo no se lo voy a cambiar, la verdad. Incluso se lo puedo desactivar, miren, y queda transparente. Yo no se lo voy a desactivar, solamente lo voy a dejar pues, en blanco. Borde visual, etcétera, formato de datos. Ustedes pueden explorar todas estas opciones en su propio tiempo y también a conveniencia de ustedes, entre otros. Entonces ya tenemos un primer objeto visual en este informe. Tenemos cuánto, bueno, creo que tenía un borde esto, voy a deshacer los cambios. Miren, aquí arriba solamente con oprimir control Z o deshacer. Ya tenemos aquí los cambios. Así está ahora. Le podría poner un borde, claro que sí. De hecho, pongámoslo mejor. Aquí en efectos, borde visual. Activémoslo y aquí está el borde negro para delimitar bien dónde está. Entonces ahora sigamos haciendo objetos visuales. ¿Qué más podría ver aquí? Por ejemplo, vamos a poner ahora un gráfico de columnas agrupadas. Entonces yo puedo ponerlo aquí abajo. Y observen que cuando yo muevo estos nuevos objetos introducidos, puedo alinearlos respecto al centro o respecto a otros objetos visuales que queden más o menos del mismo tamaño.
En cuanto a ancho o a largo, miren, aquí yo puedo ajustar este para que quede un poco más largo. Bueno, lo voy a dejar un poquito más aquí, pero alineado con la tarjeta que tengo aquí arriba. Y vamos a empezar a rellenar con datos para este objeto visual. En primer lugar, observemos que en visualizaciones, ahora ya no me aparece campos como en tarjeta. Ubiquen su vista aquí abajo en la parte derecha de la pantalla, en visualizaciones. Cuando yo le doy clic al otro objeto, pues solo aparece campos. Ahora, como es un gráfico, lógicamente necesito una entrada en el eje X, otra entrada de datos en el eje Y, una leyenda si tengo varias series de datos para diferenciarlas, y otras opciones como múltiplos pequeños, información sobre la herramienta, que a esto se le llama tooltips, creo, data tips, que es cuando queremos visualizar, además de lo que está aquí en el gráfico, algunas otras variables interesantes que pueden estar relacionadas. Entonces, para empezar, vamos a poner denuncia ID, la vamos a poner en el eje X. O no, en el eje Y la vamos a poner. Y está resumida como recuento. Observen que aquí, otra vez, si le doy clic al menú desplegable, vuelvo a tener mis medidas de resumen, suma, promedio, etc. Y miro que está como recuento, que ya lo expliqué el día de ayer. Dígame, Lilian. Sí, buenas tardes. No, que Buenas no me tardes. aparecía para visualizar lo que está abajo de visualizaciones, cómo activarlos, pero creo que ya pude. Esto de eje X, eje Y, lo que tengo aquí en Sí, pantalla. correcto. Sí, eso. No, Pero ya eso simplemente... Ah, me lo logro posiciono resolver. sí, me Sí, posicioné dentro del gráfico y ya cambia el menú. correcto. Gracias. Así es. Así es. Gracias. Entonces, bueno, aquí vengo y tengo las diferentes medidas. Una vez más, estos son denuncias. Entonces, me conviene tenerlo como recuento, porque básicamente es la cantidad de denuncias que hay, que se han hecho en este archivo. Entonces, dejémoslo en recuento. Obviamente le puedo cambiar el nombre aquí. De hecho, se lo voy a cambiar dándole doble clic, denuncias, nada más. Y ahora en el eje X podría ponerle varias cosas, la verdad. Podría ponerle por comuna, por fecha, por hora, por el motivo o el rubro. Solo que motivo y rubro pueden ser muy diversos. Como les dije ayer, primero hay que hacer un análisis exploratorio de los datos. ¿Qué es lo que tengo? Vamos a ver aquí mi vista de tabla. Ubiquémonos en la columna denuncia. Y si yo ubico mi cursor aquí en esta columna y lo dejo un ratito. No, si la selecciono, perdón. Aquí abajo me da una información importante. Me dice el nombre de la tabla, cuántas filas tiene, el nombre de la columna y cuántos valores distintos hay. En este caso tengo 130 valores distintos. Entonces, 130 valores distintos es 130 categorías. ¿Creen ustedes que se miraría bien este gráfico de barras con 130 categorías en el eje X? No, demasiado Muchos información. datos. Ajá, exacto, demasiada información. Miremos también ahora esta columna rubro. Vamos a ver cuántos datos distintos tiene. 44 valores distintos, un poco menos. No se miraría tan mal, pienso yo, pero no sé qué creen ustedes. O probemos Probemos. haciendo. Volvamos a la vista de informe. Entonces aquí voy a agregar rubro en el eje X. Noten que yo puedo arrastrarlo aquí de un solo al área de eje X y me aparece denuncias por rubro. Obviamente son 44 categorías, también son varias, pero podemos tener este control deslizante aquí en mi gráfico para visualizar las que todavía no se alcanzan a ver. No es lo recomendable, pero digo que va a depender a veces del tipo de datos que tengamos. Entonces, también tiene que ver el tipo de gráfico que elegimos. La regla general sería, si tengo varias categorías, no tantas como esta, pero tal vez unas 8 o 10, tal vez. Lo ideal sería poner un gráfico de columnas o de barras, si lo quieren visualizado en el eje horizontal. Pero si tengo datos, por ejemplo, en una escala de tiempo, un rango de fechas, una hora, algo así,
que me interesa ver cómo evoluciona con el tiempo, yo creo que lo mejor sería un gráfico de líneas. Ya lo vamos a ver. Entonces, para ir explorando, vamos a dejar este de denuncias por rubro, bueno, con rubro, así, en el eje X. Podríamos ampliarlo, aunque creo que abarcaría todo el informe. No se mira tan bien, la verdad. Sin embargo, vamos a dejarlo así por motivo, por ilustrar, ¿verdad? El concepto. De hecho, lo vamos a hacer un poquito más grande. Y lo bueno de estos informes, como son interactivos, cuando ustedes ya los publican o los presentan, donde los publican, ustedes pueden venir a interactuar con los objetos. Por ejemplo, un usuario puede venir a darle clic a este gráfico. Y si quiere verlo más a detalle o una vista exclusiva de este gráfico, pues miren que aquí tenemos el modo de enfoque. Es como un botón de maximizar. Si yo le doy clic a ese botón, pues me enfoca la vista solamente en el objeto visual que está seleccionado, que es esta gráfica. Y entonces también cuando yo desplazo mi cursor por encima de la gráfica, puedo ver los valores exactos, porque miren, aquí el eje Y está de 2000 en 2000. Pero aquí ya puedo ver el valor exacto. Todos estos aquí ya se hace un poco más difícil de ver, porque son valores pequeños. A menos que cambiáramos la escala. Ya lo vamos a ver todo eso. ¿Dudas hasta aquí con los gráficos? Muy bien. Ustedes también incluso pueden cambiar el objeto visual aquí mismo, desde visualizaciones. Miren, cuando yo lo tengo seleccionado aquí aparece que está el icono seleccionado, el de gráfico de columnas agrupadas. Y si yo lo pongo aquí en gráfico de barras apiladas, vamos a ver qué pasa. Pues invierten los ejes. Y yo diría que se mira un poco mejor. Así, en horizontal. Ahora el rubro está en el eje Y y en el eje X están las denuncias. O mejor dicho, el recuento de las denuncias. Hay que tenerlo en cuenta eso. Ahora, algo que tal vez algunos notaron es que cuando yo agregué al eje X y al eje Y las columnas correspondientes de mis datos, aquí aparece un título, dice denuncias por rubro. ¿Será que lo puedo cambiar ese título? La respuesta es que sí. Correcto, Ernesto. Para datos continuos es mejor una gráfica de línea y para datos discretos o que están categorizados, un gráfico de barra. El orden de menor a mayor, buena pregunta, Ever. Ya vamos a verlo, tal vez. Vamos a ver en formatos, ya está. Si usted lo quiere ver en un orden inverso, usted puede venirse aquí, Ever. Selecciona el objeto. Me parece que es esta opción. Va a dar formato a su objeto visual. Y selecciona, por ejemplo, en este caso yo voy a invertir el eje Y. Ah, no, pero el eje Y es categórico, porque tiene todos los rubros. Sería el eje X. Si yo invierto el rango. Ah, no, pero eso más bien lo refleja aquí en el eje X. Entonces debería ser. Vamos a ver en general, formato de datos. Ah, sí, tiene razón. Tiene razón, Gustavo, lo que escribió en el chat. Usted para invertir así el orden, si lo quiere ordenar de manera ascendente o descendente, le da aquí clic en los 3 puntos, más opciones.
y luego se va a la opción que dice ordenar eje. Y entonces selecciona el eje. En este caso estoy con denuncias. Voy a ponerle un orden ascendente, o sea, de menor a mayor, como usted está mencionando, Ever. Y así pues quedaría de la siguiente manera. Obviamente, estos datos son bastante pequeños. Me pregunto qué pasará si pusiera una escala logarítmica, por ejemplo. Mira, aquí se miran, cuando estoy en el modo de enfoque, así. Veo que en el chat dice Lilian, me incorporé hasta el día de hoy. Una pregunta, Lilian, ¿usted está en el grupo de Telegram de la clase? Si me contesta por el chat para poder ayudarle, le puedo mandar el enlace si no está en el grupo, porque ahí usted puede encontrar toda la información, dónde están las grabaciones y dónde están los datos que estamos utilizando esta semana. No está aún, pero sí, por ejemplo, sí, cuando llenó el formulario no le aparecía ahí el enlace al grupo de Telegram. Sí me aparecía, pero no entraba. Entonces no sé si es un problema de mi computadora que no tengo instalado el Telegram, pero voy a hacer el intento ahorita. Bueno, sí, le voy a mandar el enlace. Le voy a mandar el enlace igual, para quien no lo tenga. Es importante que estén todos conectados ahí. Gracias. Muy bien. Muy bien, entonces ya lo tenemos aquí ordenado de esta manera, de manera ascendente, o sea, de menor a mayor. Pero, como les decía, y voy a enfocar el objeto visual, apareció este título. Este título es automático. Entonces pone lo que está en el eje X por lo que está en el eje Y. Denuncias por rubro. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero cambiar? En este caso yo no lo quisiera cambiar porque indica básicamente lo que estoy queriendo visualizar. Pero de querer hacerlo, yo entonces selecciono mi objeto visual y me voy una vez más a dar formato a mi objeto visual. Y busquemos en general el título. Está activada la opción. Si yo la desactivo, pues se quita el título, pero eso no es correcto. Recuerden que todo gráfico tiene que tener un título. Que indique todo lo que, bueno, qué estoy visualizando ahí. Aquí está denuncias por rubro, entonces si quisiera cambiarlo, pues aquí está. Podría cambiarle el estilo de título, la fuente. Vamos a cambiársela solo para que observen. El color del texto, todo lo demás. Lo voy a centrar. Bueno, solo eso voy a hacer. Ahora, sí se mira un poco raro, ¿verdad? Que aquí, pues, por ejemplo, servicios fúnebres, las denuncias por este rubro son solo 6, me parece. Es más, ni lo puedo ver aquí. Tendría que enfocar y tendría que hacer zoom aquí en la vista de informe. Solo 3, miren. Bueno, aquí está en el 120, vuelvo al informe. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Vuelvo a dar formato en objeto visual, al eje Y. Sí, el eje Y sería, vamos a ver. O el eje X, que es el que tiene los valores numéricos. El eje Y no hay mucho que pueda cambiar, miren. Tengo los valores y puedo cambiar el tipo de fuente que tiene, el color, se lo voy a dejar negro. Y todo lo demás. Título, pues tiene un título. Obviamente los ejes tienen que tener un título para saber cuáles son las unidades de lo que se está midiendo en ese gráfico, lo que se está visualizando. Y bueno, en presentación, pues alto mínimo. Pero esto pasa porque, ¿qué es el eje Y? ¿Es un eje numérico? ¿Es continuo? ¿Es discreto? ¿Qué es?
es un eje categórico, un eje, bueno, varias categorías de texto tiene. Pero si yo vengo aquí al eje X, ese es el eje numérico, y ahí sí tengo estas opciones, miren. Puedo definir el rango de mi eje, o sea, el valor mínimo, el valor máximo. En este caso son automáticos. No todas las veces va a ser así, tal vez me interese ver solo una región, cierta región, entonces debería especificar los valores mínimos o máximos. E incluso también podría ponerle un formato condicional basado en algún campo o columna. Campo y columna son lo mismo cuando los menciono. Pero vamos a ver si yo le pongo una escala logarítmica, a ver qué pasa. Pues se mira un poco mejor el gráfico. Y siempre puedo ver aquí cuánto hay en manera de magnitud. No sé ustedes qué opinan, ¿lo dejamos con logarítmico o lo dejamos normal, así, escala lineal? Escala lineal, si lo lee alguien que no está entrenado, puede tender a malinformarlo si lo dejamos en escala logarítmica. No va a haber la escala y no va a ver que no crece de manera lineal. Entonces usted dice que mejor en lineal, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, será por los datos, ¿verdad? Que, o sea, aquí tenemos estos, o sea, son demasiadas categorías, la verdad, para un gráfico de líneas. Pero dejémoslo así entonces. Obviamente estos dashboards se hacen para comunicar al usuario, ¿verdad? Los datos y tiene que ser lo más sencillo posible, simplificado. Que este informe pueda hacer una interpretación de los datos verdadera. Entonces, hay muchas más opciones que yo le puedo agregar. Con el eje, entonces yo puedo hacer eso. Puedo poner una escala logarítmica en caso de ameritarlo. Cambiar valores mínimo y máximo. Otra vez aquí tengo pues los valores, fuente, todo lo demás. Unidades. ¿Cómo está el eje? Pues está de 2000 en 2000 y está automático. Es lo mismo que yo pusiera miles. Aparece 0.000, 2.000, 4.000, etc. Pero vamos a dejarlo en ninguno. O sea, aparecen ya los valores numéricos un poco mejor. Y tiene un título también el eje, obviamente, está rotulado. Denuncias, está bien. Podríamos cambiarlo si quisieran. Y también podría agregar líneas de cuadrícula también. En el eje... No, perdón, aquí estoy en eje X. Miren que son varios submenús. Yo abro eje X y luego me aparece este submenú rango, valores, título. Lo mismo con el eje Y. Ahora lo cierro. Si tuviera más de una serie de datos aquí, pues aplicaría la leyenda. Lo vamos a ver más adelante. Y ahora veamos líneas de cuadrícula. Y me aparece este submenú, líneas de cuadrícula verticales. ¿Las activo o las desactivo? En este caso las voy a activar. Puedo poner un color ahí, gris oscuro. Y un estilo de línea sólido. No, sólido no, guiones. Y podría modificar el ancho. Otra opción que puedo activar para los gráficos, el control deslizante. Si yo lo activo, en este caso está para el eje X. ¿Por qué no lo podría activar para el eje Y? Una vez más, es un eje categórico. No es un eje discreto, pues, no es continuo. Entonces, el eje X es continuo, ¿verdad? Solo que va desplegando aquí la cantidad de denuncias. Pero con el control deslizante, el usuario podría interactuar y ver solo cierta cantidad. Lo voy a desactivar en este caso. Podría ser útil para otros objetos como mapas. Más adelante vamos a ver cómo hacer un mapa, pero con otros datos. La segunda semana sería. Y también tengo ciertas opciones para las barras. Por ejemplo, podría cambiar el color a las barras. Es más, incluso podría cambiar el color específico para alguna categoría de las barras. En este caso, sería tedioso hacerlo porque son más de 40 categorías.
Pero si tuviera unas 5, yo podría seleccionar aquí cada categoría y cambiar cierto color, si las quisiera que se miraran de forma diferente. Podría añadir un borde. Vamos a añadirle un borde al gráfico para diferenciarlo ahí. Y pues también podría ponerle una etiqueta. Ah, no, perdón, esto no es un borde para el gráfico. Este es un borde para las barras, como lo pueden observar. Igual, se lo vamos a dejar. Y podría, si quisiera, ponerle la etiqueta de datos, activar esta opción, que me diría exactamente cuántas denuncias hay para cada uno. Y si yo despliego el menú de etiquetas de datos, pues puedo aplicar la configuración a todas las series, darle una posición que sea automática o en el extremo interior, exterior. En este caso se la di en el interior, entonces aparecen adentro de las barras, pero en el extremo. Vamos a poner en el extremo exterior, para que se visualice justo arriba de cada barra. Bueno, no arriba, a la derecha, porque estamos en horizontal. Podría ponerle un título, pero no lo voy a hacer. Si fueran menos categorías lo haría. Vamos a ver detalle. En fondo le podría poner a las barras. No, a la etiqueta de datos, perdón. Pero sería redundante, pienso yo. Entre otras cosas que puedo hacer con lo que es el gráfico de barras. ¿Dudas hasta acá? Los escucho. No, ¿Algún paso que les gustaría que repitiera o algo que no hayan entendido bien? Bueno, continuamos entonces. Voy a ir guardando los cambios por si acaso. Ya tenemos todos objetos visuales. Y algo muy interesante también es que, o sea, yo no hice aquí la partición de cuántos denuncias corresponden a cada rubro. Es automático, lo hace el programa. ¿Cómo hubieran hecho ustedes este gráfico en Excel? Dándole solo esta columna, rubro y también pues la cantidad de denuncias. Básicamente ponemos las dos series, ¿verdad? Una en el eje X, otra en el eje Y, pero ¿será que Excel hace esa separación? Así por categorías, de buenas a primeras, o tendríamos que hacer algo. Ah, bueno, con una tabla dinámica puede ser. Tiene razón. Genero la tabla dinámica y después el gráfico dinámico donde categorizo entonces. Es cierto, con las tablas dinámicas podemos hacerlo. Sin embargo, aquí es ya implícito la separación, como pueden ver. Solamente poniendo las columnas necesarias en las categorías que yo quiero visualizar. Ahora, este es un gráfico sencillo, no le vamos a poner leyenda porque solamente quiero visualizar esto. Podría poner leyenda si yo tal vez utilizara los datos por año o algo así, o por fecha. Y algo muy interesante es que los objetos visuales en la misma página, por lo menos, en este caso la primera página le puse denuncias 1, interactúan entre sí. La tarjeta pues solamente es un resumen. Pero si yo vengo aquí al gráfico de denuncias y le doy clic a alguna de estas barras, por ejemplo a muebles, observen lo que pasa con la tarjeta y con el gráfico. El resultado de la tarjeta ahora es 1649 y todas las demás barras se opacaron, se pusieron un poco más transparentes, resaltando solamente la categoría seleccionada, muebles. Entonces, esta es otra parte de la interactividad de los informes de Power BI. Yo puedo seleccionar algún dato
y va a afectar todos los demás objetos visuales que yo tenga. Básicamente me estoy enfocando en cierta medida. Por ejemplo, servicio, eventos de esparcimiento culturales y o deportivos. Me dice que son 812 denuncias. Y aquí la tarjeta muestra el valor correspondiente. ¿Qué tal si yo quiero seleccionar varios? Pues simplemente con la tecla Shift la tengo seleccionada y voy seleccionando todas las categorías que quiero visualizar. En este caso, tengo servicios de transporte, eventos deportivos y culturales, alimentos y bebidas e informática. La suma de todas esas denuncias da este número representado aquí en la tarjeta, que es 3.887. Es bastante interesante que también podemos hacer eso. Si quiero volver a la vista general, podría simplemente dar clic fuera del gráfico, pero no, o sea, fuera de las barras que seleccioné, o volverle a darle clic y ya no tengo ningún filtro aplicado. Básicamente eso es lo que estoy haciendo cuando selecciono una o más de estas barras. Estoy aplicando un filtro. Entonces el filtro es, en este caso, para estas 4 categorías. ¿Cuál es el total? 8.800 denuncias. Si yo vuelvo a dar clic en alguna de estas, ya aparece sin filtro el informe. Algo también que se me olvidó anotar acerca, bueno, de la tabla sería. Vamos a darle formato y en general. Vamos a ver en formato de datos. Aplicar configuración a denuncias. Vamos a ponerle general. Es el formato del número que se visualiza aquí. Repasando, selecciono tarjeta, voy a dar formato a su objeto visual y me voy a la opción que dice general. Luego en general busco formato de datos y donde me pide aplicar configuración, en este caso solo tengo un campo ahí, una columna que es denuncias, el conteo de denuncias. Y vamos a ver las opciones de formato. Yo le puse formato general, podría ser formato número entero, el número decimal. No cambia, miren, porque es un número entero. Moneda, y en este caso, si le pongo moneda, me lo pone en lempiras, obviamente, porque la computadora está configurada al español y para Honduras. Podría cambiar el símbolo de la divisa, en caso quisiera otro. En porcentaje, científico o personalizado. Los mismos formatos de número que generalmente utilizamos en Excel. Puedo bajar en general y le voy a activar esta opción que dice separador de miles, que es básicamente la coma cada 1000 o cada millar. Entonces ahí se mira un poco más profesional con la coma ya incluida, que separa los miles. Y también podría variar las posiciones decimales, no lo voy a hacer, es un número entero, entre otras cosas. ¿Se entiende esta parte? Muy bien. Entonces, para ir entrando en materia con otro objeto visual, les dije qué pasa si yo quiero tal vez filtrar esto por fecha. En este caso, aquí yo solo puedo filtrar por rubro, por una categoría. Entonces, miremos un poco la columna de fecha. Notarán que las columnas aquí, en estos datos que cargamos el día de ayer, hay ciertos símbolos. Por ejemplo, comuna y denuncia ID tienen un símbolo de sumatoria, el sigma. Más que todo porque son datos numéricos. Comuna y denuncia ID. Estos de aquí, hora, pues un dato de hora, pero lo toma como texto. Motivo, denuncia, pues es texto y error también es texto. Pero fecha tiene un icono de calendario, pero tiene este icono de que puedes crear un menú. ¿Por qué será? Básicamente tiene que ver con la jerarquía de fecha. Cuando usted en sus datos que va a importar a Power BI tiene alguna columna con datos de fechas, entonces automáticamente Power BI reconoce ese archivo, esa tabla como una tabla calendario, entre comillas. Generalmente las tablas calendario son exclusivas, es decir, usted
debería tener sus datos de fecha en una tabla exclusiva para después utilizarlos en Power BI. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, como identificó estos datos de fecha, los podemos ver aquí en vista de tabla. Está la fecha hasta con el día. Entonces me aparece esta opción de jerarquía de fechas. Aquí estoy en la vista de informe y aquí solo me sale fecha y luego jerarquía de fechas. Si yo le doy clic para desplegarla, me sale. Puedo tener los datos por año, por trimestre, por mes y por día. Entonces esto es útil para filtrar la información de otra manera. Entonces voy a empezar filtrando la información por fecha. Y voy a seleccionar este objeto de aquí. Vamos a seleccionar una segmentación de datos. Como pueden ver también tiene su versión nueva, pero vamos a insertar las dos a ver qué cambia. Segmentación de datos aquí. Mucho ojo. Cuando yo inserto un objeto visual, por ejemplo, segmentación de datos, me aparece seleccionado. Miren que tiene un recuadro aquí alrededor. Entonces, si yo por error le doy algún otro objeto, pues me cambia el tipo de objeto. Mucho ojo con eso. Para insertar uno nuevo tendría yo que deseleccionar el actual y volver a dar clic en alguna segmentación o en alguna visualización. Este lo voy a borrar. ¿Cómo borro? Pues simplemente con suprimir o con suprimir sería con suprimir. Entonces, solo quiero ver cuál es la diferencia entre esas dos segmentaciones de datos. Esta es la clásica, por así decirlo. Y la otra es nueva, dice ahí. No sé qué le habrán cambiado. Pero vamos con la clásica. Si yo la selecciono, me aparece aquí campo. Entonces yo puedo tener ahí el campo que yo quiera. Una segmentación de datos es como un filtro. Entonces voy a poner fecha. Vamos a ver qué pasa si pongo fecha. Me aparece un control desplegable, una línea deslizante, con una fecha de inicio y una fecha final. Entonces yo puedo interactuar con estos rangos de fechas y acotar un periodo de tiempo. Este sería como el más sencillo. Pero tal vez hay alguien que se pregunta, tal vez ha visto en informes y ha trabajado en Power BI, que a veces hay unos filtros que parece que usted solo oprime un botón y ya le muestra solo los datos de esa categoría. Es una segmentación de datos también, pero sería como, no recuerdo cómo se llama en Excel, tiene que ver con todas las dinámicas. Cuando usted hace un, bueno, no es un filtro, es como un menú, donde usted puede ver las opciones y filtra la información respecto a esas opciones. Bueno, se llama igual en Excel, ya lo vi. Es segmentación de datos. Cuando usted tiene una tabla dinámica y después quiere visualizar ciertas partes de la información, acotar la información. Es la misma segmentación de datos de Excel, solo que aquí tengo más formatos. ¿Y cómo cambio el formato? En primer lugar, vengo aquí siempre a dar formato a mi objeto visual y le doy clic. Miren, ahora son opciones diferentes respecto a las de tabla. Perdón, a las de gráfico. Tablas no he introducido aquí, pero las podemos introducir. Y pongámosle configuración de la segmentación. Entonces ahí tengo ciertos estilos a escoger. Tengo entre, que es este control deslizable aquí. Y tengo también otros como, bueno, aquí va a ser muy extenso, entonces no es recomendable hacerlo, pero para mostrarlo le voy a dar mosaico y lo voy a expandir. O sea, aquí tendría todas las fechas. Esto les recordará entonces los que han trabajado con tablas dinámicas a la segmentación de datos clásica de una tabla dinámica.
Hola. Que no se le escuchaba, Sí, se escucha. ingeniero. Hola, hola. Se escucha, se escucha. ¿Me escuchan? Se escucha. Hace un momento no se lo escuchaba. Sí, es que el Ahora internet aquí sí. está fluctuando. Sí, ahora sí. Listo. Muy bien. Entonces, les decía que esto es como la segmentación de datos clásica, sencilla, con tablas en Excel. Tienen este botón de borrador para borrar las selecciones. En este caso, el estilo mosaico, pues no me favorece porque miren qué infinidad de fechas tengo. O sea, son demasiadas. Tengo un estilo lista vertical que, bueno, tampoco me favorece. Miren, tantas opciones. Anterior a, que es un control deslizable, pero acotado en una de los dos límites de la escala de tiempo. Por ejemplo, aquí, acotado hasta el 30 de septiembre de 2020. Solo puedo darle para atrás. O sea, va progresivo. O posterior a, que bueno, aquí no tengo, bueno, tiene que ir para atrás también. Donde estoy fijando la fecha de inicio. O tener un menú desplegable también, donde puedo seleccionar. Lo vamos a ver más a fondo después. Fecha relativa, incluso hora relativa. Pero en este caso, como son varias fechas, lo ideal sería poner una segmentación estilo entre. Que yo tenga ese control deslizable, donde pueda acotar la fecha a mi gusto. Y en caso se me hace muy impreciso este control, pues yo puedo venir y seleccionar la fecha aquí, con el botón de calendario. Y cualquier cosa, siempre tengo aquí arriba el icono de un borrador para borrar la selección actual. Dígame, Ernesto. Esa opción está habilitada para otros formatos, así como quien dice calendario, pero en otros similares. ¿Cómo cuáles? Como si fueran categorías, ¿piensa usted? Sí, o sea, yo veo así el calendario como una categoría que por eso le permite la opción desplegable, pero no sé si habrán otros que sean similares para tomarlo en cuenta. No sé si estoy entendiendo bien. O sea, si aquí hubiera otro campo, dice usted, en vez de fecha. Sí, No, claro que sí. Por ejemplo, yo podría ponerle rubro aquí. Y aquí automáticamente me dio este formato. Obviamente aquí hay algún formato que no tiene sentido, como el de lista, el del botón deslizable no tiene sentido aquí porque son categorías, son discretos, no son datos continuos como fechas en el tiempo. Entonces solo me permite escoger lista vertical, mosaico o menú desplegable. Pero sí, o sea, puede tener otras segmentaciones. Igualito que en Excel, que usted puede tener varias segmentaciones de diferentes categorías. Puede tener una segmentación para año, por ejemplo, otra segmentación para mes. ¿Con eso se satisface su duda o no era lo que preguntaba? sí, no, eso era lo que preguntaba exactamente, gracias. Listo. Dígame, Joana. Sí, hola, ingeniero. Una Hola. pregunta. En el caso de fecha, ¿se puede, por ejemplo, digamos, identificar solamente dos fechas, digamos? Por ejemplo, digamos, si quiero una fecha específica, en este caso está todo 2019 y solamente quiero agrupar 2019 con todas las fechas, con un botón y en el caso 2020 con otro botón, ¿se puede hacer? A eso iba. Sí se puede. Recuerde que aquí tengo mi jerarquía de fechas y yo puedo dividir los datos por año, trimestre, mes o día. ¿Cómo reflejo esto aquí en la segmentación de datos? Para que no me salga, por ejemplo, este botón deslizante, sino que tenga año 2019, año 2020, por ejemplo. Lo que tengo que hacer es venir aquí a campo, el menú desplegable, y en vez de fecha, o como quiera que se llame la columna, en este caso se llama fecha, ¿verdad? Yo le pongo la opción que dice jerarquía de fechas. Entonces aparece esto de aquí. Me aparece lo mismo aquí, año, trimestre, mes, día. Y si yo lo quisiera por año, solamente elimino lo que dice trimestre, elimino mes, elimino día. Y aquí tendría las denuncias por año. Tendría aprieto 2019
y me dice en 2019 hubo 13.919 denuncias. Presiono 2020, hubieron 19.133 denuncias. Buena pregunta, Joana. ¿Queda contestada o tiene alguna otra duda? No, gracias, ingeniero. Listo. ¿Alguien más otra duda? A eso quería llegar, a dejar los años nada más aquí. Entonces yo puedo tener esto de aquí. Seleccionar cuántas denuncias hubo por año. Ahora, vamos a darle un poquito de formato ya para finalizar por hoy. Encabezado, pues está activada la opción. Si yo no la activo, pues solo tengo los botones, pero obviamente tengo que indicar que están filtrando los botones. O bueno, lo puedo dejar así, con año, que es el título, el texto del título. Voy a cambiar el tipo de fuente nada más. Estamos utilizando Lucida Sans para todo. Vamos a dejarlo en negrita. Estos son los bordes, pero del título. Entonces, vamos a general, título, no efectos, no un borde visual, una pequeña línea negra, ya estuvo. Y ya tendría, entonces, ya va tomando un poco más de forma el informe. Por lo menos la primera página, lo vamos a hacer de 2 páginas, creo. Pero bueno, aquí tengo otra segmentación de datos, pero es esta, la que está más abajo. Dice nueva, segmentación de datos, paréntesis nueva. Vamos a ver qué cambia respecto a la otra segmentación de datos. Pues lo único que cambia es que yo puedo tener un tooltip aquí. ¿A qué me refiero con tooltip? Vamos a volver a poner el año aquí en campo. Aparece como botón. En realidad ese estilo se llama mosaico. ¿O no? Bueno, aquí miren, en la clásica se llama mosaico. Esta es la versión nueva. Y aquí en configuración de la segmentación, selección, básicamente solo me deja elegir esto. Solo tengo ese estilo, como de botones o como de mosaico. Y tengo esta información sobre herramienta que se llama también tooltip, que yo puedo tener más información ahí. Por ejemplo, vamos a ponerle rubro. Rubro por año. Y me pone recuento. Pongámoslo en recuento. Es lo mismo, pero si yo le pusiera... No, mejor otro valor. Pongámosle la hora. Más reciente. Bueno, vamos a los mismos valores. Tendría que... Quería enseñarles qué es esto, información sobre herramienta, a qué se refiere. Entonces, para no dejarlo así, lo voy a hacer, pero con la gráfica. Porque en la gráfica yo también tengo un campo que dice información sobre herramienta. Me dice que puedo agregar columnas o datos adicionales para que los usuarios puedan ver esa información cuando tengan mi puntero sobre esta parte de la visualización. Lo que les decía, yo recorro con mi cursor aquí algunas de las barras, me dice el valor exacto y me dice el rubro. Entonces, además del rubro, le voy a poner aquí el año en información sobre herramienta. Y lo tengo que resumir. En este caso lo voy a resumir como recuento. ¿Está bien? Sí. Y si yo vengo y ahora posiciono mi cursor en alguna de estas barras, no es recuento, recuento distintivo sería. Tampoco. No puedo ponerle promedio. Debería ponerle entonces... Mejor pongamos esto, comuna. Y lo vamos a poner como recuento distintivo. Entonces si yo vengo aquí y desplazo... Bueno, tampoco es lo que quería. Entonces tendremos que verlo mañana, pero... Fíjense que, o sea, ahora me aparece por último ese apartado, dice recuento de comuna. Antes no aparecía si yo quitaba esto. Solamente me aparecía el dato de cuántas denuncias hay. Entonces, es para poner más información.
en donde yo desplace el cursor. No sé si tienen alguna otra duda ya para finalizar, ya son las 2. Si no tienen más dudas, entonces nos quedamos por aquí y continuamos el día de mañana a la misma hora. Que pasen buenas tardes. Feliz tarde, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta Igual, mañana. igual. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Gracias.